Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Pues bien, el mensaje de este día se titula Tentación contra prueba. Ese es el mensaje que Dios ha puesto en nuestras manos para compartirlo y que juntos escudriñemos las Escrituras y veamos qué es lo que Dios nos quiere mostrar. Quise platicarle así a grosso modo lo que ha sucedido en nuestro caso, con la intención de no interrumpir este mensaje, pues con cosas que tienen que ser o que tienen que ver con la vida personal, que no es que yo la esté escondiendo, simplemente quiero enfocarme a lo que Dios dice. Pero en estos momentos es tan importante que usted y yo podamos tener en nuestras manos, en nuestro corazón, la claridad de lo que estamos viviendo. Lo hemos venido predicando desde que arrancó el año. Hemos predicado muchas maneras de cómo se está moviendo esta situación, pero yo estoy seguro que ahora es importante también que usted y yo sepamos diferenciar cómo Dios interviene en nuestras vidas y para qué lo hace y por qué lo hace. A veces caminamos nosotros por esta vida, viviendo las cosas, dando tumbos, caminando quizás sin buscar a Dios, quizás tratando de resolver las cosas con nuestras propias fuerzas, quizás tratando de salir adelante con nuestros criterios personales, pero ¿dónde está Dios en medio de las situaciones difíciles? Si yo le dijera, levante la mano en estos momentos, ¿quién ha atravesado una situación difícil? Estoy seguro que habría muchas manos levantadas, o si quiere, levántela ahí en su casa, porque todos atravesamos momentos difíciles. Sin embargo, hay situaciones que nos hacen de alguna manera posicionarnos y ver en dónde están plantados nuestros pies ante una situación así. Por eso el mensaje de este día se titula Tentación contra la prueba. Porque déjeme decirle, no es cosa del otro mundo, pero tentación y prueba son cosas muy distintas. Y es allí donde muchas personas de repente pierden el enfoque y llegan a confundir cuándo es una tentación y cuándo es una prueba. En ambos casos nos vamos a encontrar en dificultades. En ambos casos vamos a meternos en situaciones complicadas, pero es muy distinto el origen, quién está detrás de las cosas, de la tentación o de la prueba. Y aun cuando usted y yo estemos en complicaciones, usted y yo tenemos que tener paz en medio de la situación. Y una de las maneras en que podemos empezar a tener esa paz es sabiendo diferenciar, porque en la diferenciación encontramos el origen, y cuando sabemos que Dios está en el asunto, las cosas cobran una dimensión totalmente distinta. Por eso quiero comentarle a usted en estos momentos y quiero decirle que la tentación, vamos a empezar a hablar de las tentaciones. ¿Qué son las tentaciones? Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 14. Dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y quiero que subraye eso: Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Dígale al que está ahí al lado de usted: Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. A veces muchas personas creen que la tentación es porque Dios está en el asunto, y déjeme decirle que no. Tenemos que aprender a saber qué es una tentación y qué es una prueba. Lo primero que a mí me marca
una dirección y me da paz es que Dios no Dios no tiene pensado y Dios tiene establecido que Él no te va a mandar una tentación. Porque la tentación, fíjate bien, la tentación viene de adentro, de tu interior, de mi interior, de nuestra propia concupiscencia. Es decir, tú y yo como seres humanos no somos perfectos, tenemos muchos errores y tenemos muchas cosas que nos gusta hacer y que sabemos que a Dios no le agradan, que sabemos que a nuestra familia no le agradan, que sabemos que con nosotros mismos no estamos bien, pero nos atrae hacerlo. Eso se llama concupiscencia, si lo quieres ver como una especie de raíz que tienes en tu interior y que te hace desear algo que no es conveniente. No quisiera ponerle nombre a esas cosas, pero tú y yo lo sabemos. Y si nos vamos a lo más general, puede ser el amor al dinero, en donde tú y yo de repente nos sentimos seducidos por ver los ceros y los ceros y los ceros detrás de un dígito, obviamente un número natural, pero puede ser que nos sintamos tentados ahí. ¿Por qué? Porque si tú sabes que tú tienes esa debilidad por el dinero, entonces observa lo que Dios dice. Dios no tienta a nadie. ¿Tú crees que Dios va a ser el que te va a poner 1,000,000 de pesos en la mesa para que te los robes? Dios será Dios el que te va a permitir que alguien venga y te ofrezca un soborno para que le ayudes de manera ilegal. ¿Será que Dios te va a poner una situación en donde tú te veas tentado a resolver un conflicto manejando dinero? La respuesta es no, porque Dios no te tienta de esa manera. Eso es algo que viene en nuestro interior y nos está constantemente seduciendo. Y si tú y yo le ponemos atención, entonces esa seducción va a empezar a ejercer un efecto en tu vida y en la mía. A esta concupiscencia, es ahí donde pueden entrar las atracciones sexuales, las tentaciones de lo que no nos pertenece, la mentira, todos los frutos de la carne, todo lo que la carne trae consigo, celos, iras, contiendas, maledicencia, todas esas cosas que a veces albergamos en nuestro corazón. Dios no puede venir y ponerte una situación en donde tú te vayas a exhibir y vayas a ser ridiculizado. No, Dios no actúa así. Dios no va a querer venir a ponernos a nosotros algo que nos va a hacer caer para avergonzarnos a nosotros, para avergonzar a nuestros seres queridos, para que veamos cuán malos somos. Discúlpame, pero Dios no opera así. Cada uno, dice la Escritura en Santiago capítulo 1, cada uno es tentado, fíjate bien, cuando de su propia concupiscencia, no de la de mi esposa, ni de mis hijos, ni de mis hijas, ni de mi esposo, no, de lo tuyo, lo que a ti te gusta y que sabes que no es bueno, eso que a veces nos vemos tentados a hacer cuando nadie nos ve. Y entonces viene la tentación. Y si Dios no manda esa tentación, entonces podrás tú suponer junto conmigo de dónde vendrá esa tentación. Si tú te puedes imaginar o puedes suponer de dónde viene esa tentación, te pido que lo pongas por ahí. Ayúdame participando y di, entonces esa tentación viene de, y ponlo ahí en este chat. Y juntos vamos a empezar a entender que las tentaciones van relacionadas con nuestras debilidades. Y nuestras debilidades las conoce esa persona que tú vas a escribir ahí, porque nos ha visto cuánto atractivo nos genera aquella situación. Cuando alguno es tentado, dice Santiago, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no tienta a nadie y Dios no va a buscar ridiculizarte.
En una ocasión me encontré un chiste de un cristiano, ¿verdad? Que decía, yo ando buscando una tentación para vencerla. No, 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 discúlpame. Aunque los cristianos, los que conocen a Dios, los que saben de las tentaciones, muchas veces sí buscan la tentación. Y si la buscan, no necesariamente tenemos que involucrar a Dios en ese asunto, porque Dios no va a estar ahí para estar resolviendo las cosas en las que tú y yo nos queremos meter porque nos atrae y sabemos que no les agrada. Esos lugares que de repente sabemos que no debemos estar. Esas compañías con las que sabemos que no debemos participar. Esas prácticas que son vergonzosas y que a nadie le enorgullecen, pero son atractivas y seductoras, no pensemos que Dios va a estar en el asunto. Dios no tienta a nadie. Entonces, si ya hemos descartado y hemos podido separar lo que es una tentación, entonces vamos a preguntarnos, ¿y entonces qué son las pruebas? Las pruebas tienen un perfil distinto y las pruebas están allí. Ciertamente, como dije al principio, van posiblemente pudieran llegarse a confundir porque nos metemos o entramos en una situación difícil, pero la tentación es por gusto y la prueba, aquí está la gran diferencia, en la prueba entramos, pero no por gusto. En la prueba es otra la situación que se mueve alrededor de una prueba. Y te quiero llevar un poquito a imaginar a esos tiempos de estudiante, niños, jóvenes, adultos, adolescentes, en donde el maestro o el programa escolar determinaba una fecha para exámenes. Y alumnos que eran, digamos, dedicados a la escuela, sabían que había que irse preparando con mucha anticipación para eso. Había otros alumnos que tenían o tienen la práctica de estudiar un día antes para ese momento. Y hay otros que no se preparan, simplemente saben que va a llegar y así se avientan al ruedo. Los exámenes en la escuela han sido diseñados para poner a prueba nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento. Y cuando nosotros llegamos a un momento de ese examen es porque ya tuvimos un tiempo de preparación y tuvimos un tiempo de ir asimilando el momento del examen y podemos llegar ahí preparados. No significa que va a ser sencillo o difícil. Lo que significa es que una vez que tú hayas superado ese examen o prueba, entonces tú habrás pasado de un estado al otro, a un nivel a otro nivel. Ahora llevémoslo a la vida nuestra, a la vida personal. Dice la palabra de Dios en el libro de los Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ojo, son humanas las tentaciones. Pero fiel es Dios, dice, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Fíjate bien, Dios no va a tentarnos, pero aquí interviene una tercera fuerza. Fíjate bien. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí en este pasaje hubiera sido mejor usar otra traducción para que no pareciera la misma palabra. Una disculpa por esto. En este pasaje estamos hablando de la prueba, de esos momentos en donde tú y yo entramos de manera involuntaria, pero no inadvertida. Entramos de manera, aunque no querramos, pero no significa que no fuimos avisados, informados. Y todo proceso, aún en la vida de los creyentes, todo proceso está marcado
en diferentes etapas por pruebas. Y las pruebas en nuestra vida no son sencillas. Pero ojo, las pruebas no vienen de nuestra propia concupiscencia, de nuestras debilidades. Las pruebas vienen de fuera, del exterior. Y aquí, ¿qué papel juega Dios en medio de las pruebas? Es que Dios es el que autoriza la prueba. No es que Dios dice, pues sabes qué, te voy a mandar esta situación difícil para que agarres el rollo. No, aquí viene, te acuerdas que te dije que viene una tercera fuerza. Y hubiera querido que alguien lo colocara acá, pero voy a hablar del diablo. El diablo está ahí. El diablo nos acecha. El diablo ve tus debilidades y entonces te tienta. Pero también el diablo ve tus fortalezas y entonces no te puede tentar. Y allí tiene que pedir autorización al Creador, tiene que pedir permiso a Dios. Porque así te voy a llevar al ejemplo de Job. Cuando el diablo vio que Job era un hombre íntegro, así lo definía Dios, era un hombre íntegro. Entonces el diablo dice, pues ¿cómo no va a ser íntegro? Si así y así lo tienes de mimado. Entonces Dios le da permiso, le dice, adelante, ponlo a prueba. Dios autoriza. En otro episodio en la Biblia, miles de años después, Pedro tuvo una experiencia, un diálogo con Jesús. Y Pedro en esos momentos se sentía muy seguro de que él no iba a fallarle a Jesús. Y entonces Jesús le dijo, mira Pedro, en estos momentos estoy recibiendo una solicitud para que tú seas zarandeado. ¿Sabes quién pone esa solicitud? El diablo. Discúlpame si se escucha medio caricaturesco, pero el mismo diablo sabe y reconoce la soberanía de Dios. Somos los seres humanos los que de repente nos hacemos los omisos y no queremos entender la soberanía de Dios. Pero el mismo diablo, antes de meterse con tu persona, porque ha visto tu caminar, tu crecimiento, antes de tocarte, él pide permiso al Dios soberano. Y sabes una cosa, Dios tiene, como te lo dije hace un minuto o dos, Dios tiene establecido en el trayecto de nuestras vidas momentos de prueba, de dificultad. No son para lastimarte, no son para perjudicarte, no son para exhibirte, ni para avergonzarnos, ni para hacernos sentir que somos fracasados. Las pruebas que vienen, las pruebas que Dios permite en nuestra vida, tienen el propósito principal, no de levantar y decir, mira qué bueno es, sino que el propósito de esas pruebas es que tú salgas avante, que tú salgas victorioso, que tú superes aquella situación y entonces al momento de que tú la superas, tu carácter, tu entereza como persona, vas a notar un crecimiento notable, perdón por la redundancia, vas a advertir que no eres el mismo antes de la prueba que después de haber cruzado la prueba. Cada prueba tiene un propósito y aquí las pruebas pueden venir en muchos colores y sabores. Repito, no tienen que ver con tu debilidad ni con la mía. La prueba tiene que ver con lo que tú has venido adquiriendo en crecimiento delante de Dios. Y entonces a veces nosotros creemos que ya estamos listos para una situación y no estamos listos. Y entonces viene una prueba para que tú te des cuenta que no estabas listo, pero que puedes superarla. Y una vez que la superas, entonces podremos decir, listos. No te ha sobrevenido una prueba que no puedas superar. Dios es fiel, dice la Escritura, y no va a dejar que tú seas probado más
de lo que puedas resistir. Y esta es una palabra de consuelo que Dios nos entrega en nuestras vidas, porque Dios no va a permitir que tú enfrentes una situación más difícil de la que puedas resistir. Pero aparte, fíjate cómo es Dios. Aparte de que no te va a permitir que tú enfrentes una situación que te supera, en esa situación que será difícil, Dios te irá fortaleciendo y te dará la salida, te llevará de la mano hasta salir al otro lado. Dios es fiel, Dios es misericordioso. Y aunque las pruebas no nos agradan, aunque las pruebas a veces nos ponen contra la pared, nos hacen tambalear, nos hacen dudar, nos hacen a veces claudicar, las pruebas son para superarse, pero no solos. Porque la Escritura dice que Dios te va a dar la salida y si tú no vas con Dios, entonces ¿quién te va a dar la salida en medio de esta situación? Si tú y yo logramos diferenciar la tentación de la prueba, estoy seguro que será más fácil cuando las identifiquemos, cuando digamos, caramba, ¿por qué me está cayendo esta tentación? ¿Qué estoy haciendo yo que se está viniendo esta tentación? A lo mejor andas por ahí de adulador y no lo debes de andar haciendo. A lo mejor andas de ojo alegre, a lo mejor andas haciendo ojitos por ahí, o a lo mejor andas dando evidencia de que te gusta mucho el dinero, qué sé yo. Y entonces tú te vas a dar cuenta, caramba, esa tentación, el enemigo la está poniendo, Satanás, dicho literalmente. El diablo la está poniendo porque está viendo en mí que hay debilidad allí. Pero cuando tú distingues que es una prueba, caramba, esto es porque Dios algo está viendo que necesitas reforzar y necesitas crecer. O también Dios te quiere llevar a otro nivel de crecimiento, pero necesita ser pasado por el fuego. Dios opera de una manera que no es difícil entender, pero nosotros la volvemos compleja. ¿Quieres que te ponga algunos ejemplos en donde puedes tú discernir si estamos hablando de pruebas? Algunos tipos de pruebas, mira, cuando se venga una crisis económica, yo te aseguro que nadie desea pasar por una situación económica difícil. Y no tiene que ver con tu debilidad. Simplemente se perdió el trabajo, se cayó el negocio, qué sé yo. Ahora bien, cuando viene una persecución y sin que tú hayas hecho lo necesario o que tú hayas provocado aquello, de repente se desata alguien o algo y te ataca y te ataca y te ataca y te acosa y te persigue. Y entonces tú dices, Dios, ¿yo qué hice en estos momentos? Eso se llama persecución. Quizás cuando se viene una enfermedad, las enfermedades nadie las desea. A veces hay enfermedades chiquitas y grandotas y hay otras que son mortales, pero las pruebas esas tienen que ser afrontadas, pero de la mano de Dios. Cuando se venga un conflicto en la familia, un problema que quizás no lo veías venir y de repente algo sucedió, algo pasó y la familia está en caos en esos momentos. Cuando alguien te traiciona o traiciona tu amistad, tú no lo pediste, pero se dio. Y eso aflige tu corazón y te lastima. Las pruebas son angustiantes, las pruebas son difíciles, las pruebas te hacen preguntar, pero las pruebas también nos acercan a Dios. Las pruebas nos llevan a voltear nuestra mirada a Dios y cuando tú tienes el valor de voltear a Dios y clamar a Dios en medio de la situación difícil, has entendido el lenguaje de la prueba, has entendido el sentido de la prueba. Cuando tú en medio de la turbulencia puedes ver la mano de Dios ahí, has entendido el porqué de esa situación. Y sabes una cosa, cuando lo hemos entendido, entonces será más fácil confiar que se llama prueba y por lo tanto la prueba tiene un tiempo, es un lapso, es pasajera y es para superarse. Y una vez que hayamos padecido un poco de tiempo, dice Pedro,
después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿quién es el mismo? Dios eterno, Dios omnipotente, el Dios de la creación, el Dios que ha permitido la prueba, Él mismo, dice Pedro, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca en autoridad de nuevo. Allí puedes encontrar el momento, la consumación de una prueba. Y yo veo en estos momentos que quizás a ti te puede estar afligiendo una cosa y que para otros eso que a ti te aflige sea una cosa menor, pero para ti es mucho. Y es esa la prueba que tú necesitas. Supérala en el nombre de Jesús. Agárrate de la mano de Dios. Sal adelante. Porque en tanto tú estás batallando con esa situación, hay otro que está allá con otra situación, hay otro que está con una situación similar y hay otros que tienen unas pruebas titánicas comparadas con la tuya, pero muchos que están en medio de la prueba están aferrados a la mano de Dios y no se han soltado. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a ti y a mí. Por eso esta hermosa canción, Señor, aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir tu presencia, tú estás aquí en medio de la prueba. Y verás a un Dios acompañándote a ti, a tu familia en medio de la situación. Al mismo Dios que acompañó a David mientras estaba en el desierto huyendo y escapando por su vida porque Saúl lo quería matar. Al mismo Dios que estuvo acompañando a Moisés cuando el mar estaba frente a ellos y los egipcios venían corriendo para capturarlos. El mismo Dios que estuvo con Sansón cuando los filisteos le quitaron los ojos. El mismo Dios que ha acompañado a Pablo, que ha acompañado a los hombres de fe, es el mismo Dios que ha prometido estar contigo y conmigo. Dice el Evangelio de Mateo, he aquí yo estoy con vosotros, contigo y conmigo, todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la palabra de Dios y la comparto contigo con todo el corazón y te digo, no te desesperes. Si no estás atravesando una prueba, dale gracias a Dios y gloria a Dios. Pero te digo, tarde o temprano tenemos que enfrentar una prueba. Y dirás tú, toco madera, no es un asunto así. Este es el trayecto de los que hemos creído en Dios. Y sabemos, dice la Escritura, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esta es la palabra de Dios. El mismo Dios, dice Dios, yo soy el mismo, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ese Dios es el mismo que nos acompaña a ti y a mí y que nos sostiene en medio de las pruebas, de las dificultades. Haz a un lado la tentación. Yo no digo que no nos vamos a enfrentar algún día a eso, pero hazla a un lado porque esas ya sabes de dónde vienen. Pero cuando venga la prueba, dale gloria a Dios y dile, Dios, ayúdame a superarla y a salir al otro lado victorioso. No te quiero decir cuál va a ser el resultado porque eso no está en mí. Solamente Dios conoce el resultado, pero por muy complicado que sea el resultado, Dios está allí presente. Sublime gracia del